Estamos conectados del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Memorablemente. En esta oportunidad vamos a continuar con el ciclo que llevamos respecto de la relación entre los derechos humanos y la nueva Constitución. Vamos a conversar con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana, Manuel Jack. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Francisco. Aquí muy bien. Muchas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes una reflexión sobre los derechos humanos. Muchas gracias por la invitación. Manuel, eres el segundo decano que entrevistamos, porque entrevistamos a Pablo Ruiz Tagle en la reunión anterior y vamos a continuar después también en la misma línea con institutos o centros o escuelas o facultades de derecho para ir viendo desde esa óptica cuál es esta relación más de contenido y forma entre los derechos humanos y la nueva Constitución. Pero antes de entrar en materia directa, me gustaría, para que ya quienes no te conocen tan directamente, te voy a decir una sola palabra y tú me puedes explicar qué significa. Kerkum. Muchas gracias por esa invitación. Bueno, voy a agradecer esta invitación a estar en esta entrevista contigo, Francisco, no solamente por el cariño que yo le tengo al museo, sino por el aprecio a la labor maravillosa que ustedes han realizado en estos últimos tiempos. Y ahora, tu pregunta me genera una emoción muy particular. El Kerkum fue una ONG, una institución que yo fundé en los años 1984 y que estuvo funcionando activamente hasta durante 10 años, en momentos muy difíciles. Y Kerkum significa un tiempo de espera activa. Fue el nombre que nosotros quisimos ponerle a esta ONG. Era una ONG principalmente de jurídica, o sea, que teníamos servicios jurídicos populares a lo largo de Chile y trabajamos en la defensa de los derechos de la comunidad. Y Kerkum significa un tiempo de espera activa, una palabra chilota que yo tomé, que es cuando es decir, cuando viene el temporal, la gente, en vez de quedarse quieta esperando que pase el temporal, hacen un tiempo activo. Se juntan, reparan el mástil, calafate, es decir, están arreglando la embarcación y están atentos a cualquier signo que signifique que amaine el temporal, al color de los canelos, al grito del chucao, etc. Y ese tiempo se llama tiempo de espera activa. Nos pareció que era una palabra simbólica en la época de la dictadura y por eso el Kerkum surge como un tiempo de espera activa para proponer nuevas visiones de sociedad desde el punto de vista del derecho. Bueno, es curioso, fíjate cómo son los puentes de tiempos distintos, porque ahora también en pandemia, también estamos en un tiempo de espera activa. Exactamente, así es. Así es. Muy de acuerdo, un tiempo de espera activa y bueno, y además ahora tenemos que... La gracia del tiempo de espera activa es de que tú no estás en sosiego, sino que estás pensando para ver cómo va a construirse mejor ese futuro una vez que pase el temporal. Y yo creo que también esto con el tiempo que estamos en espera de la nueva Constitución, también es un tiempo de espera activa. Tenemos que trabajar juntos para imaginar una nueva sociedad. Sí, antes de entrar al tema de la nueva Constitución, yo quería preguntarte, ya sabemos qué significa Kerkum, esta palabra chilota, que es justamente tiempo de espera activa. Ya sabemos que es una ONG que se formó en el tiempo de la dictadura, pero lo que sí sería bueno saber más es cuáles eran como la orientación en relación al derecho y a la justicia. ¿Cuál era la orientación de contenidos que distinguía a Kerkum de otras instituciones? Bueno, lo que pasa es de que precisamente en esa época surgieron muchos organismos de derechos humanos, la Vicaría, el CODEPU, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, las tres grandes, y ellos defendían las causas de los detenidos desaparecidos, las violaciones directas a las personas, y presentaban recursos de protección, de amparo
por estas violaciones tan brutales. A mí me pareció que era importante ligarse a las organizaciones sociales, a ligarse al mundo de los sectores poblacionales. Entonces diseñamos un planteamiento en que el derecho tenía que dar espacio a las demandas sociales, al problema de vivienda, de salud, de educación, de trabajo, y a lo que estaba pasando en las poblaciones. Entonces la idea era constituir estos centros jurídicos, estos servicios jurídicos populares, anclados, radicados en las distintas comunas populares, y trabajar con las organizaciones sociales, desarrollando participación social, estableciendo cartillas populares, permitiendo que ellos pudieran expresar, y que incluso presentamos algunos recursos de amparo, recursos que redactaban ellos mismos. Nosotros éramos facilitadores, les enseñábamos cómo hacerlo, pero no lo hacíamos nosotros, lo hacían ellos. O sea, generamos un poder social de acción concreta para luchar por sus derechos y organizarlos. Entonces nosotros nos dedicamos a organizar las comunidades, a defender sus derechos y a levantar las demandas necesarias a niveles colectivos, más que individuales. Muy interesante, porque entonces es un trabajo temprano de afirmación de los derechos, principalmente, por lo que te escucho, sociales y económicos, pero también culturales, en relación bueno, esa afirmación de los derechos en relación a una institucionalidad y a un esquema legal o de justicia que era refractario a los derechos de las personas o de sus comunidades. Exactamente. Yo creo que una cosa muy importante también era desmitificar la tarea de los abogados. Los abogados, y ese fue un gran trabajo que hicimos, porque normalmente los abogados sustituyen a la comunidad. El abogado se establece como yo tengo, o sea, sustituye el conflicto a la comunidad. Y por lo tanto la comunidad está organizada, luchando por ejemplo, por un comité de vivienda, están organizando por una necesidad de vivienda. Entonces, normalmente el abogado tradicional llegaba y le decía, mire, yo les voy a solucionar el conflicto. Ellos venían 6 meses organizándose en comité, toda la población articulada. Entonces, ¿cuál le pasaba? Le pasaban el problema al abogado. Entonces el abogado decía, muy bien, ahora ustedes que estén tranquilos, yo resuelvo el problema. Y lo llevaba a la corte, hacía la demanda al Serviu, etc. Y desmovilizaba la organización social, desaparecía la lucha social para ese derecho. ¿Por qué? Porque ya estaba en manos del abogado. Esa es una concepción muy terrible, porque eso desmoviliza, desorganiza y desampara a la comunidad. Y en cambio, lo que nosotros hacíamos es de que la comunidad nunca deja de estar organizada, nunca deja de estar movilizada, y el abogado solamente es un facilitador del conflicto jurídico. El abogado se coloca al servicio de la lucha social, no sustituye al movimiento social en su lucha, sino que es uno más, un facilitador técnico en ese trabajo. Entonces, eso significó una capacitación para desaprender la labor del abogado y para capacitar a la comunidad que ella es sí sujeto de derecho y por lo tanto está capacitada para ella misma organizarse y defender sus derechos. Eso fue y esta concepción innovadora para el tiempo en que se empezó a trabajar con Kerckhoff, de alguna manera sigue siendo innovadora ahora. O sea, no es algo que diga uno, ya todo el mundo, todos los abogados son así, o todos están trabajando con esa perspectiva. La pregunta es si en la Universidad Bolivariana esta perspectiva que tú señalas se acoge, se sigue esta escuela o ya no es lo mismo. Bueno, yo efectivamente del Kerckhoff quise traspasar un poco la experiencia jurídica de trabajo popular y los aprendizajes sobre las nuevas cartografías de la idea de juridicidad a la universidad, en el entendido principalmente de que la formación de los abogados es una formación muy tradicional, muy apegada al discurso de la ley, muy legalista, y por lo tanto la realidad la sustituye por la formalidad. Es decir, el abogado tiende a separar realidad y legalidad, y muchas veces la legalidad no representa la realidad.
Entonces, lo que yo quise trabajar y lo que he estado trabajando en la universidad, de hecho muchos de los profesores de la universidad trabajaron conmigo en el Kerkun, fueron formados en el Kerkun, es decir, de que jamás el discurso de la ley o el discurso del derecho debe estar alejado de la realidad. Esa es una equivocada manera de entender y de pensar la profesión. Creer que el derecho habita en los códigos, que el derecho habita en los tribunales. El derecho fundamentalmente habita en las pulsiones, en las necesidades sociales y en la vivencia colectiva que tienen los grupos principalmente más vulnerados. Y eso yo he tratado de seguir haciéndolo. Nosotros tenemos una formación en la Universidad Bolivariana distinta a las otras universidades. Nosotros privilegiamos la idea del conflicto jurídico social y yo he tratado de transmitir un poco la experiencia, tanto los docentes como los estudiantes, en esta visión más de construir el concepto del derecho como una construcción eminentemente formalizada y abrir el derecho a una visión mucho más orientada al discurso de legitimidad y al discurso de justicia. Para mí, y ahora que viene este proceso de nueva constitución, Manuel, ¿este principio más participativo es aplicable, tú crees, al proceso de elaboración de la nueva constitución? Bueno, Francisco, yo pienso que el tema de la participación es relevante. Como consecuencia un poco de mi trabajo con el Kerkun, yo elaboré un concepto de participación que califiqué o denominé participación por afección. Este concepto de participación por afección, precisamente por la experiencia, fue construido a partir de una redefinición de los paradigmas con los cuales se instaló la idea de la participación. Para mí, la participación tiene que ver con el concepto de quién decide y cómo se decide. Eso es lo central de la participación, la decisión. Entonces, en el paradigma de la dependencia, vale decir, lo que yo denomino la cultura del tú, hay un sujeto dominador que decide. Tú decides por mí. Y por lo tanto, se produce esta situación muy de dependencia y muy de sumisión. El decidor normalmente no es el que experimenta la vivencia de la situación que se experimenta. Yo puedo estar experimentándolo sin casa, pero quien decide no es una persona que tenga un problema de casa. Yo estoy experimentando un problema laboral y el que decide no es un trabajador, es otro. En fin, el decidor, yo no puedo decir por los jóvenes, aunque uno quisiera sentirse joven. O sea, normalmente en una sociedad de la dependencia, el decidor actúa a través de un acto de imposición. Desgraciadamente, en reacción al paradigma de la dependencia, se instaló un paradigma de la independencia, que es yo decido, pero no me importas tú, o sea, es una indiferencia, el individualismo. Yo decido o sea, yo hago con mi decisión lo que quiero, no me interesa tu decisión. Ese paradigma de la independencia establece una disputa de poder y finalmente quien gana en ese poder instala la sumisión al otro. Y porque es un paradigma que no me importa el otro, es un paradigma de la independencia muy peligroso. Manuel, en ese sentido, perdona que te interrumpa, porque está muy interesante la elaboración teórica, pero te quisiera hacer una pregunta más práctica. ¿Cómo deben comportarse los futuros constituyentes? ¿Ya? Eso en relación a cómo ellos, que van a tener el trabajo de redactar una propuesta de nueva constitución, cómo escuchan a la gente. Es lo que quería decir. Entonces, el problema de la participación es finalmente es el paradigma del nosotros. No es la cultura del tú, del yo, sino de la cultura del nosotros. Es el paradigma de la interdependencia. Entonces, yo he definido ese modelo de participación como participación por afección. A mí me afecta lo del otro y por lo tanto no soy indiferente al otro. Ese paradigma de la participación por afección significa de que yo tengo que considerar el colectivo de nosotros para tomar la decisión. En el caso de los constituyentes, lo que yo estoy planteando es de que precisamente la sociedad, para poder participar activamente, no es que le delegue a los constituyentes o a la Convención Constitucional ese mandato, y ellos hagan lo que quieran. Yo creo que ahí tiene que haber una conexión, una articulación entre
una organización social activa que elabore puntos centrales y que los que han sido elegidos para la Convención Constitucional sientan de que ellos son mandatarios de una voluntad colectiva. Entonces lo que hay que ir generando es ese mandato de legitimidad colectiva. Y eso es lo que hay que construir para que realmente exista un proceso de participación, de modo tal de que la decisión que se adopte no sea una decisión que no considere al nosotros colectivo. Y en ese sentido es muy importante que no pase lo que pasó en el 90, cuando se terminó de la dictadura y se eligieron a los parlamentarios y la sociedad que los eligió, que venía organizando, venía actuando, se cumplió el viejo paradigma de la ciencia política que los que organizan y luchan contra la dictadura no son los que terminan administrando el poder. Entonces, ¿qué se hizo? Se votó por los nuevos representantes y la gente se fue para la casa. Entonces los nuevos representantes eran los que iban a decir por todo y se desmovilizó la sociedad. Y por lo tanto se produjo una crisis de representación, porque finalmente los representantes elegidos no terminaron representando los intereses sociales de la comunidad y ha generado ese divorcio brutal entre los partidos políticos, los movimientos y las organizaciones sociales, y por lo tanto esa desconexión brutal que ha generado que precisamente hoy día tengamos una crisis severa de representación y de crisis de legitimidad en la democracia que tenemos. Manuel, en el mismo texto constitucional, ¿qué crees tú que son los elementos más fundamentales que tienen que orientar el trabajo? Tú ya has adelantado de alguna manera tu reflexión respecto de que estás pensando en una democracia más participativa, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son, esa es la pregunta, qué esa nueva constitución debiera recoger como prácticas participativas, institucionalizadas, por cierto, o qué derechos tú crees que hay que preocuparse especialmente de que estén consagrados en la constitución en esta mirada de sociedad? Dos cosas. Una, cómo deberá estar expresado el derecho a la participación o el modelo de participación, y lo segundo, qué derechos deberán estar consagrados en la Constitución. Esas, entiendo, son las dos grandes preguntas que tú planteas. En relación a la participación, yo quiero decir de que Chile tiene una patología en términos de la participación muy severa. Todas las constituciones, en el contexto latinoamericano y en general, establecen disposiciones y dispositivos para poder facilitar el proceso de participación de la sociedad y de la ciudadanía. Es decir, hay títulos en las constituciones, tienen títulos, capítulos que se refieren a la participación. Porque la participación no solamente es el acto de ir a votar, la participación es un sistema social que genera la posibilidad de que la comunidad pueda ser sujeto de la decisión. Y eso es lo que hay que prever, cómo la Constitución establece que sea un sujeto de la decisión y por lo tanto debe haber un diseño de participación local, regional y nacional. En el caso de dispositivos más concretos, en muchas de las constituciones se establece la iniciativa popular de ley, se establece el derecho a revocar al representante cuando el representante no cumple, se establecen ciertas auditorías sociales colectivas, contralorías públicas de la comunidad, para que poder ejercer un control de supervisión del mandato que se ha otorgado, se establecen plebiscitos locales, plebiscitos comunales, etc. Es decir, legalmente se pueden establecer un conjunto de procedimientos que se establezcan como un modelo de darle poder decisorio a la comunidad. A nivel local, por ejemplo, han habido avances significativos en lo que significa presupuestos participativos, descentralizar la sociedad, etc. Y respecto a los derechos... Pero antes de eso, Manuel, la pregunta, ¿estos que tú has definido como instituciones de participación, tienen que estar escritas en la nueva Constitución o son materia de desarrollo posterior de leyes específicas? ¿Cuál es la visión que tú tienes? Aquí llegamos a un punto principal que tiene que ver con los derechos que puedan estar consagrados en la Constitución. Hay dos miradas, Pancho. Una mirada de los que son partidarios de que la Constitución tiene que ser un marco referencial breve, no detallista y
y solamente que sean los gobiernos los que van precisando sus regulaciones normativas con más precisión. Desde mi punto de vista, en el caso de los derechos humanos, la Constitución debe ser muy clara, debe detallar el máximo de los derechos humanos, y la participación es un derecho humano. Y la participación tiene que estar no solamente mencionada, sino que detallada y estructurada como uno de los derechos fundamentales de los derechos humanos. Y esto, te puedo argumentar cuáles son mis razones por qué los derechos humanos deben estar expresamente consagrados en la Constitución. Por favor. Hay dos razones que a mí me llevan a plantear esto. Primero, porque creo que después de la Segunda Guerra Mundial y cuando se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la razón fundamental de todos los pueblos, de todas las naciones del mundo, fue evitar de que la barbarie continúe y colocar un límite a que los estados puedan cometer abusos con los seres humanos que pertenecen a esas naciones. Y por el otro lado era proteger y cautelar ciertos derechos esenciales, garantizando cierta vida digna de las personas, cierta dignidad. Entonces, todo eso que se logró constituye una soberanía mundial, lo que yo denomino la soberanía mundial. ¿Por qué? Porque fue un mandato colectivo, la expresión colectiva de las naciones del planeta para consensuar en ciertos derechos que sí deben ser considerados base para la construcción de una sociedad de la decencia y de la dignidad. Entonces, apelando a esta soberanía mundial, todas las constituciones tienen que ser la expresión, hacer la bajada de esa soberanía mundial. Pues ya hubo una expresión de un ejercicio soberano, de una voluntad colectiva de las naciones en los derechos humanos esenciales. Esa es una razón fundamental. Y segunda razón, una razón práctica en el caso de Chile, Francisco, porque por la experiencia que yo tuve en el Kerkun, que tú me preguntaste, y por las reflexiones teóricas que yo he venido haciendo del derecho, desgraciadamente América Latina es el continente más legalista del mundo, y Chile es el país más legalista de América Latina. Ergo, Chile es el país más legalista del mundo. En Chile nos encontramos con situaciones en que hay abusos fragantes, tremendos, y al final el abusador o el conculcador del derecho te dice, pero yo estoy actuando conforme a ley. O sea, lo que está pasando con el agua en Petorca, en el norte chico, los que se extraen el agua sin dejar el agua a la gente para que pueda siquiera sobrevivir con el agua, entendiendo que el agua es un derecho humano fundamental, pues dicen, pero si la ley me lo permite, yo estoy actuando conforme a ley. Se establece la moral legalista, viven en paz, están muy contentos. Yo he estado muchas veces en situaciones con jueces, ministros, pero usted cómo está fallando, esto es un abuso brutal. Perdón, señor abogado, pero usted sabe que en derecho la razón que opera es la razón legal. O sea, aquí fundamentalmente en el caso de Chile, si los derechos humanos y dentro de ellos los derechos de la persona no están consagrados en el texto formalmente de la Constitución, te van a decir, mire, pero yo actúo conforme a ley. No lo van a respetar. Solo lo van a respetar en la medida que estén expresamente formalizados. Yo no soy un formalista, pero creo que los derechos humanos sí deben estar formalizados en la Constitución. Te hago una pregunta al respecto, qué interesante lo que estás señalando. En la nueva Constitución debiera estar establecido, no, era una pregunta simpática, si hay que establecer un recurso de amparo frente a los abogados, pero ese es otro tema. Más bien lo que te quería preguntar, si es que en la nueva Constitución el procedimiento de acceso a la justicia por parte de la gente, del pueblo, de la ciudadanía común y corriente, eso tendría que estar de alguna manera también expresado en la Constitución. Todo este sueño inicial de Kerkun de una justicia más participativa, ¿también tiene que estar eso en la nueva Constitución? Bueno, yo creo que en relación al concepto de acceso a la justicia, precisamente por lo que estamos conversando, yo tengo un concepto precisamente coherente con lo que yo he venido trabajando en el Kerkun y en mis reflexiones teóricas. El acceso a la justicia no es el acceso a acceder a los tribunales de justicia, no es acceder al procedimiento, no, el acceso a la justicia no es la posibilidad que tengo yo de ir a los tribunales de justicia o a los tribunales. Eso
no es, esa es una parte del acceso a la justicia, esa es la parte procedimental del acceso a la justicia. El acceso a la justicia es que se afirme el derecho que se me consagra. Acceso a la justicia, que yo tenga la posibilidad de que el derecho que está consagrado en la Constitución, ese derecho humano que está consagrado, efectivamente se realice. Ese es el acceso a la justicia. No es decir, es que usted puede ir a la justicia a reclamar, pero si la justicia me deniega el derecho o simplemente no se... No, eso no es acceso a la justicia. Acceso a la justicia es la posibilidad que tengo yo que efectivamente el derecho humano que está consagrado pueda ser realizado, pueda ser garantizado y realizado. Ese es el acceso a la justicia, no es la posibilidad de recurrir físicamente a un tribunal para reclamar un derecho. Es que el derecho sea efectivamente Muy, muy interesante. Y en ese sentido, ¿hay espacio en una constitución de esta naturaleza nueva que queremos para la resolución comunitaria de los conflictos? Bueno, yo creo que eso hay que avanzar, porque efectivamente la Corte Interamericana ya está resolviendo situaciones de derechos colectivos y está planteando formas de que las comunidades, en el caso de las comunidades indígenas, puedan reclamar colectivamente. Yo creo que efectivamente se puede establecer mecanismos que se pueda garantizar ciertos derechos cuando los derechos les corresponden a un conjunto y a un colectivo de manera determinante. La idea de la colectivización o de los derechos colectivos ha ganado bastante terreno en términos teóricos y yo creo que ya hay mucho más sensibilidad en términos de ministros y quienes trabajan en el mundo del derecho de darles un espacio de reconocimiento y como tal la Constitución sí debiera la nueva Constitución establecer la posibilidad de la defensa y garantía de esos derechos colectivos de las comunidades. Porque, por y ejemplo, eso no, no necesariamente significa pasar a llevar los derechos individuales. no, es que, a ver, lo que pasa, Francisco, es que aquí hay otra también discusión de la cual yo me quiero hacer cargo. El concepto clásico del derecho distingue entre el derecho individual y derechos sociales, y dentro de esos derechos sociales coloca ciertamente algunos derechos colectivos. Yo no comparto ese viejo concepto paradigmático del derecho, porque desde que surge la concepción de los derechos humanos, se redefine la matriz teórica también del derecho. Y en esa redefinición de matriz, los derechos sociales son también derechos humanos. No es como algunos dicen de que los derechos sociales son derechos de la sociedad civil que deben ser negociados de acuerdo al vaivén de la vía política. Y por lo tanto, si yo tengo mayor capacidad de negociación en un momento determinado, mis derechos sociales van a estar mejores protegidos o mejores resguardados. No, no debe ser así. Los derechos sociales no son el resultado de una mayor capacidad movilizada de la sociedad civil, sino que los derechos sociales son derechos humanos y deben estar protegidos y resguardados desde el concepto de la dignidad básica en la propia Constitución. Las constituciones, por ejemplo, en materia del trabajo, todas las constituciones establecen, salvo Chile, que debe haber un trabajo digno y un salario digno y justo. ¿Por qué Chile? Tiene que decir, no estoy diciendo el valor, pero tiene que decir el concepto del salario digno y del salario justo. Una vivienda digna y justa. ¿Qué significa una vivienda digna y justa para los niños? Que tengan también derecho a la educación y a la alimentación. Todo eso tiene que estar plasmado en la Constitución, garantizando los conceptos básicos de la dignidad. Y en ese sentido, a mí me parece que es muy importante que los derechos sociales no sean considerados sean considerados como derechos humanos y no solamente como derechos sociales. Yo no niego su carácter social, pero principalmente son derechos humanos. Y como los derechos humanos son indivisibles, la diferencia está en que los derechos humanos siempre son exigibles y justiciables. En cambio, el discurso te dice, no, es que los derechos sociales no son derechos humanos, pero el argumento detrás es porque no pueden ser justiciables ni exigibles. No, deben ser... Muy, muy interesante, Manuel. Y específicamente en un tema que claro que es más amplio y más complejo, ¿cuál es tu posición respecto de las demandas de los pueblos indígenas respecto de la nueva Constitución? Bueno, yo soy partidario de la plurinacionalidad. Yo vengo planteando hace muchos años la idea de la plurinacionalidad. Me parece que desde que Naciones Unidas estableció en el 2006 y 2007 el derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación, yo creo que hay que dar ese espacio.
creo que nosotros tenemos que avanzar hacia sociedades plurales. Yo creo que el pensamiento único como pensamiento dominante, como el concepto de homogenización, debe ya caer y debe ceder a un mundo más complejo, a un mundo de paradigmas más complejos y de entender mundos más plurales. O sea, y la idea de un mundo más plural significa el reconocimiento a los pueblos originarios como naciones. Y cuando yo hablo de plurinacionalidad estoy señalando que no es pluriculturalidad, no es el reconocimiento de la cultura, los valores y costumbres, sino plurinacionalidad significa también el reconocimiento de un orden jurídico distinto, pluralismo jurídico. Es decir, que las comunidades sean una otra nación, porque esta misma discusión de los escaños reservados hay de alguna manera una incomprensión de lo que significa la autodeterminación de los propios pueblos originarios. No es un problema de darle 2 escaños y con eso resolver eso no es plurinacionalidad, ¿me entiendes? Eso es subsumir, absorber una situación de no reconocimiento a los pueblos originarios en el sentido que ellos están solicitando. Hay una cosa que quería decirte, Francisco, a propósito de los derechos sociales, que me parece muy importante decir, porque yo podría decir de que los derechos humanos y los derechos, la participación y los derechos sociales sean derechos humanos y estén en el catálogo de la Constitución, pero eso no bastaría. Fíjate lo que estoy diciendo, no bastaría, pues no bastaría que yo tenga un gran artículo como de garantía de derechos humanos, una gran declaratoria. Lo que requiere inevitablemente es de que el modelo económico y social y político que se establezca en la Constitución posibilite la garantía, la protección y la realización de esos derechos humanos. Fíjate, en el año 78, hace ya muchísimos años, se hizo un encuentro en los 30 años de la Declaración de los Derechos Humanos, la Vicaría, el Arzobispado de Santiago y la Vicaría de la Solidaridad organizaron un encuentro nacional de los derechos humanos. Probablemente tú fuiste, yo fui porque se organizaron varias comisiones. Yo estuve en la comisión precisamente que estaba Patricio Elwin, pero, que era los derechos civiles, políticos y constitucionales, pero había otra comisión que estaba el economista Humberto Vega, y el economista Humberto Vega ahí fue muy enfático en señalar de que el modelo económico que se estaba sosteniendo en ese momento, sobre la base de una exagerada privilegio a la propiedad privada, en la asignación de los recursos por el mercado, un Estado que quedaba como subsidiario, ese modelo solo podía funcionar sobre la base de la negación o la suspensión de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, no es posible concebir ese modelo sin negar o suspender derechos económicos, sociales y culturales, o sea, derechos humanos. Y en ese sentido yo quiero decirte que Foxley, posteriormente, después que salimos de la dictadura, consagró ese modelo y lo perfeccionó. Y nosotros seguimos todavía con el modelo económico y social que niega y suspende derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Por eso yo creo que la Constitución no basta solamente, y eso hay que hacer conciencia, no basta solamente de hacer un catálogo de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos humanos, si se mantiene un orden económico-social y un modelo económico-social que los conculca o funciona necesariamente sobre la base de su negación o su suspensión. Bueno, Manuel, ya estamos llegando al fin del programa. Ha sido muy interesante poder escucharte porque tienes una visión bien distinta a la común, digamos, sobre todo con el mérito de viniendo de un decano de una facultad de Derecho. Y que es, en el mejor sentido de la palabra, subversiva, en el sentido de que cambia el orden como establecido de lo que uno cree que tienen que ser las cosas, y más bien entiende que en una democracia la participación y estas concepciones más plurales del desarrollo y de la justicia son fundamentales. Entonces, me parece que entregarle esa tarea solo a los que redacten la Constitución, y si lo van a hacer sin participación ciudadana, bueno, no se va a poder llegar a esta visión nueva que tiene que expresar la Constitución. Entonces, creo que el punto inicial que tú desarrollaste de cómo
la participación ciudadana también está presente en la elaboración de la Constitución, no solamente en la elección de los constituyentes, es algo bien, bien importante de asegurar. ¿Cómo lo ves tú, Manuel, para ir cerrando esta conversación? Bueno, yo creo que yo hablé de la soberanía mundial que debiera estar expresada en la Constitución porque es el reflejo de los grandes valores universales que aspira hacia una sociedad de la decencia y de la dignidad. Y por el otro lado, con lo que tú dices de la participación, yo considero de que hay que generar condiciones de una soberanía comunitaria participativa, o sea, que la comunidad vaya expresando en un despliegue en los distintos rincones del país una voz que pueda ser esa expresión también soberana y que eso constituya el mandato de legitimidad para que los que van a ser los elegidos para redactar la nueva Constitución sientan que ellos son depositarios de un mandato soberano que a lo largo del país se ha establecido con ciertos derechos esenciales, ciertos puntos esenciales que tienen que estar en la Constitución, 12 puntos, 15 puntos, lo que sea, pero que tienen que estar como un mandato legítimo del pueblo de Chile, y por el otro lado que constituyen un imperativo ético de moralidad, de ser respetado, porque es la voluntad colectiva expresada a través de distintas manifestaciones sociales, y porque yo creo que en ese sentido la Constitución, como todo carta fundamental, es un instrumento vivo que debe reflejar la realidad de la aspiración de una comunidad que quiere soñar con una sociedad de la dignidad, una sociedad de la participación, una sociedad de la autonomía y de la igualdad en todos los planos. Y en este sentido yo sí considero que la Constitución es el reflejo de valores esenciales y por lo tanto deben ser estos expresados de esta manera mucho más participativa. Muy interesante lo que planteas, porque entonces la nueva Constitución viene a ser como una estación utopía, no como algo imposible de alcanzar, sino como algo que es necesario hacerlo ahora, con la participación ciudadana. Claro, yo digo que hay que organizar la esperanza emancipadora, porque en definitiva, frente a un orden que se instituye y que quiere reproducirse, la única posibilidad para emanciparse frente a ese orden instituido, impuesto, es que la propia comunidad organice esa esperanza, dé un mandato legítimo a quienes van a asumir la tarea de ser parte de la Convención Constitucional, y por lo tanto la esperanza se organizada, tiene una dirección de emancipación ciudadana. Correcto, Manuel, muchas gracias. Entonces está clarísimo que seguimos en un CERCOM, un tiempo de espera activa, para hacer una nueva Constitución que requiere la participación ciudadana de las comunidades, de los pueblos, según el enfoque que hemos escuchado del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana. Muchas gracias por acompañarnos en Memorable. Muchas gracias a ti, Francisco. Muchas gracias. Un gran abrazo para ti y para el museo.